Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, Miki. Muy Adelante. bien, muy bien. Gracias por la invitación también a Benilde. Es un gusto para mí de poder compartir algunos conocimientos y experiencias. Sí, quiero que me indiquen si está en grande. Ya. Entonces, nuevamente, importante de poder contribuir con algunos aportes, algunos conocimientos y la experiencia, sobre todo desde el año pasado. Le comento un poco sobre la situación. Bueno, aquí en Perú, en quincena de marzo, nuestro presidente, un día domingo, un día antes, indicó de que al día siguiente, o sea, el lunes, se iba a entrar en cuarentena total. Entonces, para muchas empresas, muchos trabajadores fue como se dice, un balde de agua fría, ¿no? Te cayó un balde de agua fría. Entonces, esto de alguna manera generó una situación en la cual hasta jefes, trabajadores o gerentes fueron el mismo día domingo, en la tarde, en la noche, a poder sacar su laptop, a poder coordinar, y fue de una manera una situación inesperada. Ok, entonces también le comento la experiencia de haber apoyado un proyecto en una empresa textil al sur de Lima, donde se empezó con 600 trabajadores y llegó hasta casi 2.000, porque tuvo un convenio con el Ministerio de Salud para producir mandiles y mascarillas, etcétera. Entonces fue una experiencia, le digo personalmente en mi caso, como ingeniero industrial, con maestría en seguridad y salud en el trabajo. No soy médico, soy ingeniero industrial, pero sí con experiencia y haber interactuado con todas las disciplinas, higiene, salud, etcétera, o psicólogos ocupacionales. Entonces, la experiencia fue porque fue a 3 horas y media de Lima. Tenía que salir 4 de la mañana de Lima con el vehículo, el auto, y llegar 7, 8 de la mañana y poder estar hasta sábados, inclusive. Entonces, esta situación generó toda una serie de aprendizajes, inclusive estar desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces ustedes dirán, oye, trabajos prolongados extendidos o trabajos prolongados de noche y la fatiga, el cansancio y todo ello. De alguna manera, esto no se ha previsto o no se previó en su momento, en su oportunidad, pero generó bastante aprendizaje. Entonces, por ejemplo, había todas las coordinaciones con las unidades móviles, los buses, los protocolos de bioseguridad y toda una serie de situaciones en las cuales fue trabajos de campo. Entonces, esa fue un poquito la situación en Perú, y aparte de todas las noticias que vimos en el mundo, en Ecuador la gente caminaba y se caía y moría, noticias falsas, las redes sociales, los grupos de chat en WhatsApp y todo ello. Sin embargo, ya este aprendizaje, independientemente de las decisiones políticas del gobierno, que también en Perú estamos pasando por una segunda vuelta pronto, independientemente de ello, pero también genera situaciones de incertidumbre. Entonces, vemos que en las empresas, en las organizaciones, dependiendo del rubro, un policía, uno de las Fuerzas Armadas, un contador, un médico, no sé si la receta va a salir con digital, con la firma digital para el paciente, o dependiendo de la sintomatología, o trabajos, por ejemplo, en una textilera, ¿no? O trabajos en máquinas grandes o equipos grandes donde de repente la empresa no va a decir, traslade la máquina a mi mejor operario, mi mejor trabajador en su casa, en su sala, y ahí que se ubique para que pueda realizar el trabajo. Entonces, allí se tendría que evaluar la organización del trabajo y la transformación digital frente a la pandemia de Perú. Entonces, por ello es importante cómo nosotros hemos realizado algunos análisis, algunos trabajos, unas propuestas a fin de poder que la continuidad del negocio, porque esto sí se enfoca mucho a la empresa, porque al final todo empresario, se habla del sector público, privado, perdón, es eso, ¿no? De continuar y de ver las situaciones que de una manera no pueden parar, ¿de acuerdo? Entonces, solo como una historia, un trocito de historia, ¿se acuerdan de toda esta evolución, sí? Y me acuerdo del 2003 que en reunión de directorio que estaba trabajando en una empresa del grupo pesquero grande en el Perú, y me acuerdo que estaba ahí el gerente comercial, uno de los directores y dueños de la empresa, y había unos jefes al iniciar la reunión de presidencial, vamos a llamarle 2003, y me acuerdo que había un gerente que tenía un cartapacio, bien, así como está la figura de abajo, bien, muy ordenado, de veras que yo la miraba bastante, tenía impresos sus indicadores, sus reportes, toda la información operativa y gerencial y directorio. Y también había otros que tenían, como ven la segunda figura, ¿sí? El, este PDA, ¿no? O agenda digital electrónica, no sé si se recuerdan, algunos han tenido.
Bueno, yo sí estaba con mi agenda, ¿no? Otros, uno de los directores tenía un papelito de cuaderno roto y lo tenía allí, y ahí anotaba, ese era su control y su seguimiento. Entonces vean cómo la transformación digital también ha obligado, ¿sí? A las empresas, a las personas, a los trabajadores, de una manera poder tener las mejores herramientas y soportes a fin de poder continuar con tus estudios, con tu capacitación, con tus reuniones, todo ello. Por no decir, si necesitas un proyecto de construcción o una instalación de tuberías de gas, por ejemplo, o trabajos de campo en el sector agro, podrías utilizar drones con audios, aparte que pueden ser monitoreos ambientales, podrías tener audio y video para poder supervisar. De alguna manera sí se requiere un control, ese control que tú haces. Entonces, va a depender mucho del perfil del puesto de una empresa, así como dice la ISO, ¿no? Para que una persona sea competente de tener educación, formación, habilidades y experiencia. Pero ya esto de alguna manera ha cambiado a poder relacionar cómo puedes hacer el diseño de este puesto de trabajo, porque normalmente ahora hasta en los empleos por requerimientos en Perú, no sé si en otros países será igual, ¿no? Ya te dicen, ¿no? Trabajo presencial, como por si acaso, ¿no? O trabajo virtual. Entonces, esto de alguna manera ya te lleva a poder replantear cómo va a ser tu plan de vida, plan de trabajo. Bueno, ya sabemos que hay unas situaciones que ya las expositoras lo han hecho muy bien con respecto a sus logros, a proyectos que han implementado, pero sí de una manera también la salud mental influye, ¿no? Porque si tenemos un trabajo en casa, en hogar, que no tienes una silla ergonómica, no tienes un escritorio posiblemente, y de alguna manera también, si tu trabajo tenías, por ejemplo, una empleada, una trabajadora, o una persona que te ayudaba en casa y no puedes llevar a tus hijos o tus niños, o no sé, o a tu esposa en el centro de trabajo, para ellos sales en el trabajo, toda tu jornada y terminas y retornas. Pero también ha conllevado de que si la persona que de una manera te ayudaba y tú le pagabas, a una empleada del hogar, ya no iba porque por la pandemia, por la cuarentena, porque tenemos que pensar siempre en la evaluación de riesgo, es decir, si podría ocurrir o qué podría ocurrir ya después, ahora, más tarde o mañana, sin el ánimo de generar estrés o alertarnos, ¿no? O sea, no es ser alarmista, sino alertar cualquier situación. Y ese es el enfoque a los riesgos. Entonces, esta situación nos ha llevado mucho a pensar, porque si tú estás haciendo un trabajo o una reunión solamente no conectado a una reunión, Zoom, Meet, ¿no? Etcétera, que haya en plataformas o la empresa que tenga su propia plataforma, sin embargo, existe distractivos, ¿no? Como los niños, el vecino, la vecina te tocan la puerta o el teléfono fijo y situaciones en las cuales hace que sean elementos distractivos y no te puedes desarrollar concentradamente, ¿no? Entonces es importante que se evalúe ese criterio. Un poco del Ministerio de Salud, ¿no? Que tiene su página Facebook, página web, y esta es la segunda, tercera resolución ministerial que salió en Perú, la 972, en las cuales implicaba todos los requisitos de las normas de bioseguridad, ¿no? Siete capítulos en las cuales se relacionaba mucho a los trabajos de prevención, sobre todo en campo, ¿ok? Y algunos flyers, afiches en las cuales promovían o difundían las mejores prácticas para las personas o los trabajadores o las familias, ¿no? Bueno, hasta noticias falsas que de alguna manera también eh, generan situaciones de pérdida de tiempo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, no? Presente, ¿no? Hay brotes, hay nuevas olas o variantes que se llaman. Bueno, mucho se dice también por el tema de la India o Manaus de Brasil, situaciones que igual puede generar o está generando, en este caso, los cuidados que se debe tener. Hay un desconocimiento, el carga de trabajo en casa y en la empresa, entonces también tienes que hacer tus quehaceres en la casa. Lavar la ropa, cocinar, limpiar, atender, pagar la luz y toda una serie de situaciones. Incertidumbre en épocas de pandemia, falta de importancia en la salud mental. Primero, producción, cumplen las metas y objetivos de la empresa. Falta de sensibilización, incremento de permisos de trabajo, descansos médicos. Diagnósticos sin planes de acción, ¿sí?
Priorizan clima laboral con relación al liderazgo, comunicación, sueldo, seguridad, salud ocupacional, otros riesgos y preocupaciones como robo, asalto, contagio, desempleo, cuarentena, etcétera. Entonces es muy importante que en esta situación actual analicemos cuáles son las situaciones que nos pueden impactar positivamente y negativamente a nosotros y como organización. ¿Ok? Una reflexión, las actividades laborales de toda índole ha impactado considerablemente por la pandemia del coronavirus. Importante porque sí, a nivel mundial ha impactado y como ya lo dijeron en la introducción y las que me han antecedido, nadie ha previsto. Pese a que, por ejemplo, en el caso de Perú, en mi caso, me acuerdo que en el mes de noviembre, diciembre participaba en un curso, lógicamente presencial, y había unos médicos y ya hablábamos las noticias, perdón, de China, donde está el coronavirus, pero yo no sé si por ahí en diciembre o enero del año pasado, porque en Perú fue en marzo cuando se empezó la cuarentena, como les indiqué el presidente, el 15 de marzo, una cuarentena total, solamente actividades de primera línea, ¿no? Entonces, de repente allí en diciembre alguien ha podido pensar, ¿no? ¿Y qué pasaría si, y es un poco, perdón, esa es un poco la pregunta simple, pero podría ayudar bastante porque podría pasar otras situaciones de aquí en adelante. Perdón. Entonces, esa pregunta de qué pasaría si fuera en noviembre o diciembre del año pasado, también nos respondemos con otra pregunta, ¿no? ¿Ha podido tomarnos o ayudar a poder eh, tomar las precauciones del caso a fin de que no nos afecte, lógicamente, la producción, el servicio, la continuidad del negocio? Posiblemente sí, porque ya está más preparado, precavido, has realizado un plan de contingencia, un plan de emergencia, desde el punto de vista organizacional o desde el punto de vista empresarial. ¿Ok? Esta situación amenaza la salud pública, económica, social, mental, llena de incertidumbre, pone en riesgo el bienestar y armonía de las personas. Todos debemos ser actores permanentes para afrontar y abordar la lucha contra el brote. O sea, al final, todos debemos contribuir, ¿no? Porque a veces las personas no se ponen la mascarilla o hay mucha aglomeración y al final, como se dice, ¿no? Normalmente en mi caso, cuando estaba liderando jefaturas de seguridad salud del trabajo y pregunto siempre cuando hago un diagnóstico de cómo está la empresa, cuál es el nivel de implementación de la seguridad de salud o bioseguridad también. ¿Y cuántos trabajadores son? 3.200 trabajadores. Muy bien. Y siempre hago una pregunta medio literal, ¿no? Y si somos 3.200 trabajadores, ¿les sería importante que les proponga que vamos a contratar 3.200 prevencionistas de riesgos o 3.200 supervisores de seguridad en el trabajo? Y la respuesta va a ser no, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, ahí va el tema de ese soporte que va a ayudar toda esa especialidad importante que es la seguridad, higiene, salud ocupacional y otros asociados al tema de riesgos. Entonces, ese es un poco el criterio. Luego, nuestro objetivo es mantener la sostenibilidad y continuidad de las organizaciones y del entorno laboral, ¿no? ¿Ok? Causas y consecuencias de largas jornadas de trabajo. Importante, trabajar muchas horas, está matando cientos miles de personas, según la OMS. Unas 745.000 personas murieron por haber trabajado al menos 55 horas a la semana. Y la revista Environment International reportó que las muertes por enfermedades cardíacas por trabajo prolongado aumentaron en un 42% en estos años y los accidentes cerebrovasculares en 19%, ¿no? El 72% de las muertes fueron hombres, importante, y trabajar 55 horas o más de la semana tiene un riesgo del 35% mayor de sufrir un derrame cerebral y un riesgo de 17% mayor a morir por cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, vean una serie de situaciones de estudios, resultados, estadísticas en las cuales todos, la sociedad civil, las empresas, las organizaciones, los trabajadores, los sindicatos, los empresarios, bueno, acá el Ministerio de Trabajo y Producción del Empleo, y todas las instituciones, y bueno, los colegios de ingenieros o los colegios profesionales deben sumar esfuerzos a fin de poder minimizar cualquier situación que pueda haber. Eso también genera un estrés psicológico por trabajar muchas horas, los malos hábitos de fumar, beber alcohol, mala alimentación, inactividad física o problemas de sueño y mala recuperación. A veces en la oficina, el de sistemas o el programador o el contador, ¿no? Está de 8 a 5 de la tarde. Igual en la casa, si estás de 8 a 5, de repente tienes que hacer trabajo hasta las 7, 8 de la noche, de veras que es muy complicado. Estar sentado y por más silla ergonómica que fuera, con reposabrazos y todo ello, va a generar una fatiga al trabajador.
¿no? El Reino Unido y los Países Bajos se destacan como empleados que trabajan hasta las 8 p.m. y cierran sesión más tarde de lo habitual. Y aparte, si tienes hijos menores, los trabajadores van a tener hijos, perdón, tienen hijos menores, no sé, el colegio le dice reunión Zoom, no sé, de 7 a 9 de la noche, y tu jefa, tu gerente te dice, mira, tenemos una reunión de 8 a 10. Entonces, oye, ¿en qué momento voy a descansar? ¿En qué momento voy a poder estar con los míos? Entonces, allí hay una reflexión o llamada de atención para que los líderes, en este caso en el sector público privado, ¿sí? Las empresas puedan de alguna manera contribuir a poder generar un clima de más armonía y si bien es cierto, se trabaja por productividad, se trabaja por resultados, se trabaja con enfoque a logros, pero va a depender mucho del área por decir, como hay un área de organización de métodos OIM, o excelencia operacional, o sistemas integrados de gestión, con cada usuario, ¿sí? Y un área de auditoría, a fin de poder estandarizar las cargas de trabajos y poder establecer sobre todo en las labores en casa. Ningún trabajo merece el riesgo de sufrir un derrame cerebral o una enfermedad cardíaca. Los gobiernos, los empleadores, los trabajadores deben trabajar juntos para acordar límites para proteger la salud de sus trabajadores. Transformación digital, mayor accesibilidad, oportunidades de aprendizaje para la capacitación y coordinación, importante. La realidad virtual, experimentar con otros medios para cumplir tus objetivos, aplicaciones app, drones, no sé, pues, y otras formas de poder trabajar de manera digital. Entonces, muy importante, señores, que la organización pueda tener el apoyo del área de tecnología de la información y la comunicación, áreas de sistemas, informáticas, para que pueda de alguna manera el trabajador que realice trabajos en computadora, ¿no? De una manera pueda establecer mejores tiempos y soporte informático de hardware y software a fin de poder llevar su trabajo como debe ser, ¿no? Luego, cumplir con los protocolos de ciberseguridad permiten a las empresas registrar, almacenar y transmitir datos, confidencias y otros, ¿no? Hay empresas que son muy celosas con su información, entonces ya tienes una información, no sé, por tus principales clientes, las ventas, las fórmulas, etcétera, independientemente del contrato que puedes firmar, pero también es importante ello, ¿no? Que hay ese respeto como trabajador hacia la empresa con respecto a esta información. La flexibilidad horaria, manejar nuestros tiempos, ahorro de tiempos en traslados, importante, ¿no? Normalmente siempre se da como por medio. Bueno, el tráfico acá también es complicado, ¿no? Una hora, hora y media ida, una hora, son 3 horas o dos o 3 horas diarias, multiplicados por 20 días útiles, ¿cuántas horas son? La alfabetización digital, ¿no? Con visión tecnológica, importante que la alta dirección, la gerencia pueda tomar esto a fin de poder prevalecer nuevamente procedimientos, contingencias, pues no vaya a ocurrir nuevamente otro COVID más complicado, próximo año, Dios no quiera, o fines de año, u otra situación de una catástrofe, un desastre, atentados, qué sé yo, situaciones en las cuales, o hasta terrorismo informático, cómo vamos a afrontar, cómo vamos a abordar, y esto se debe prevalecer como una especie de un comité de crisis, ¿ok? Automatizar los procesos, planeamiento digital, importante, actualizar las normas de transformación digital, firma digital, teletrabajo, telemedicina, teleauditoría, telesupervisión, etcétera, ¿ok? La gestión de picos de tráfico en web también importante, que eso debe abordar los especialistas. El área de tecnología, información y comunicación debe triplicar sus esfuerzos para mejorar los picos de tráfico, comprensión de las soluciones tecnológicas y los tiempos de incidencia en remoto, ¿no? Y es importante también tomar en cuenta el enfoque al cliente, que es IE, es interno y externo, porque si bien es cierto, no estás cerca físicamente de tu trabajador, pero es importante utilizar ese buen medio para poder satisfacer a los insumos que ven a tu proceso, tus salidas a tus procesos interno y externo, ¿sí? Tomar atención de sensibilizar y capacitar a la alta dirección en cuanto a transformación digital. Importante porque va a depender mucho de la habilidad de los gerentes. No sé si esto implica la Perdona, edad Miki, también. Perdón. tienes Sí. que ajustar un poquito los tiempos, ¿vale? Ok, ok. Sí, vamos terminando. Vale.
Entonces, importante tomar atención a esos criterios sobre las lecciones aprendidas, preparar para la nueva normalidad, identificar y evaluar nuevos riesgos y la reingeniería de procesos orientados a la digitalización y contar con estrategias a largo plazo. Importante tomar en cuenta, bueno, en Perú las empresas deberán asumir costos y respetar la desconexión digital. Importante porque de alguna manera va a servir a que las personas no tengan mucha fatiga de trabajo. Y vamos terminando porque faltan 2 o 3 diapositivas. Las recomendaciones: haz pausas programadas lejos de la computadora, programa reuniones cortas o termina antes de tiempo y tener un respiro y recuperarse mentalmente. Utiliza el chat o el correo electrónico en lugar de una reunión. Prueba con desactivar la visualización de tu propia imagen. Establece un día sin reuniones internas para darte un respiro a ti y a tus empleados. Los líderes no deberán fomentar reuniones nocturnas o de fin de semana, ¿ok? Política de seguridad según el trabajo. En la política de seguridad también debe estar escrito, y no solamente escrito, sino demostrar la preocupación y prevención frente al COVID-19. Debe considerarse inclusive indirectamente protección a las familias, tener en cuenta que su personal es un principal activo y se debe evaluar la conveniencia de estandarizar la frecuencia de trabajo remotos y presenciales dependiendo del puesto. ¿Cómo lograr trabajo productivo, armónico? La concentración, la automatización y paz mental, la planificación y control de la productividad, disfrutar de tus logros y no descuides los pendientes por interrupciones o distracciones, capacitarte en herramientas tecnológicas, haz un espacio tranquilo en tu hogar y la empresa debe preocuparse por la habilitación de un ambiente propicio en el trabajo. Finalmente, algunas imágenes, ¿no? Que esto, por ejemplo, protocolos en Perú de todos los sectores agro, pesquero, industrial, minero, etcétera. Y finalmente, estas 2 diapositivas, importante, así como el ciclo PHBA, debemos enfocarnos a este trabajo de gestión de seguridad y salud frente a COVID mediante la organización, la planificación, las auditorías, las evaluaciones, a fin de tener un esquema de tipo mando integral, ¿no? Recomendaciones finales: contar con un plan de contingencias para próximos eventos, importante, tener un plan frente a nuevos brotes o variaciones COVID. Los gobiernos deben estrechar lazos con las empresas a fin de fortalecer los trabajos remotos, realizar un IPRC en casa, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, un plan de salud mental, motivar al personal para la autocuidado, protección de la nueva normalidad, realizar un análisis de riesgos ergonómicos en el de teletrabajo y realizar una reingeniería de procesos a fin de exponer y evaluar e implementar cambios en los mismos. Bueno, muchas gracias. Disculpe si me he extendido. Muchas gracias.